En algún lugar de la antigua Grecia, en tiempos anteriores a que Atenas se convirtiera en la ciudad-estado más admirada por su arte y su filosofía, se contaba la historia de Licasto, un hombre nacido de un dios pero condenado por designios oscuros. Su nombre era poco mencionado en los relatos populares, como si el recuerdo de su vida hubiera sido sepultado, literal y simbólicamente, bajo las piedras de una ciudad que prefería olvidar aquel episodio. Un hombre que, por obra del destino, acabó siendo enterrado vivo por orden de un oráculo. Cuentan que Poseidón, dios de los mares, era dado a visitar costas y ríos en busca de compañía mortal. En una de esas travesías se enamoró de Calidea, hija de un modesto pescador del Ática. La joven jamás había pisado la ciudad de Atenas. Vivía en un poblado costero donde las redes y las barcas eran el sustento de cada día. Poseidón se presentó primero en sueños, luego en forma humana. Con promesas de protección y halagos conquistó a Calidea, que sucumbió a su presencia divinizada. Fruto de ese encuentro nació Licasto, un niño de ojos intensos con un extraño matiz verde que recordaba el color del mar embravecido. La gente del poblado comentaba que la naturaleza del niño era distinta. Crecía más rápido que los demás, mostraba una fuerza inusual para su edad y, a veces, se despertaba con pesadillas en las que bramaba como si escuchara el rugir de las olas. Cuando Licasto cumplió alrededor de 7 años, Calidea enfermó y murió. El muchacho quedó al cuidado de unos parientes lejanos que solo veían en él la posibilidad de reclamar algún favor de Poseidón si un día el dios regresaba. Pero el dios nunca apareció. Los rumores sobre el linaje divino de Licasto se extendieron por la región. Algunos le temían, otros sentían curiosidad. Él creció solitario, pasando las tardes en la orilla, contemplando el horizonte. Buscaba en el océano algún signo de su padre, sin resultado. En su interior se formó una mezcla de rencor y deseo de hallar su lugar en la tierra. No quería convertirse en un simple pescador sin rumbo, sino destacar de algún modo. Así transcurrió su infancia, marcada por la incertidumbre. La suerte cambió cuando Licasto tenía unos 15 años. Un comerciante de caballos que viajaba a la ciudad de Atenas lo tomó como ayudante, fascinado por la fuerza y la energía que el joven mostraba al manipular los animales. Licasto abandonó el poblado costero y, tras un trayecto polvoriento, entró por primera vez a la gran urbe, que en aquel entonces aún construía su reputación. Los muros de la ciudad se alzaban para protegerla de invasores, y la Acrópolis se perfilaba en lo alto con templos dedicados a Atenea y otros dioses olímpicos. El joven bastardo de Poseidón sintió un estremecimiento al contemplar las estatuas de la diosa Atenea en las plazas. Se decía que Atenea y Poseidón habían disputado el patronazgo de la ciudad mucho tiempo atrás, y la diosa había salido vencedora, otorgando a los atenienses el olivo. Aquella era la urbe de su enemiga. Licasto no lo sabía aún, pero su linaje, asociado al dios del mar, no sería visto con buenos ojos por los devotos de la diosa de la sabiduría. Al instalarse, Licasto trabajó como mozo de cuadras y estableció contacto con jóvenes de las clases populares. Aprendió a leer y a escribir en un rudimentario gimnasio donde se entrenaban la mente y el cuerpo. Aunque no era un gran erudito, poseía un carisma que lo hacía destacar. Sus compañeros veían en él a alguien obstinado, con un halo de misterio. De vez en cuando, la gente decía notar en Licasto un temperamento tempestuoso, como el de su supuesto padre divino. En aquellos años, Atenas atravesaba un periodo de tensiones internas. Algunas familias nobles pugnaban por mayor poder y buscaban aliados de orígenes diversos. Licasto, con su fuerza y determinación, pronto llamó la atención de un aristócrata sin escrúpulos llamado Megacles, que deseaba usar el vigor y la audacia del joven para sus planes.
Megacles le ofreció la oportunidad de participar en actividades políticas, a cambio de su lealtad. Por primera vez, Licasto se vio mezclado en los círculos de poder. Observó a oradores en la asamblea, escuchó discusiones sobre cómo defender el Ática de piratas y sobre el auge de ciudades rivales. Con su presencia imponente y un don de gentes que no había descubierto antes, empezó a ganarse la simpatía de sectores populares. Megacles aprovechó esas cualidades para empujar al joven a ocupar pequeños cargos civiles, argumentando que su ascendencia semidivina podría servir para ganarse el favor del pueblo. A los pocos años, Licasto contaba con el apoyo de un numeroso grupo de atenienses, quienes creían ver en él a un héroe surgido de la sangre de Poseidón. Por las calles se murmuraba que él podría revitalizar la ciudad, traer prosperidad a las cosechas y proteger el puerto. Licasto se sentía halagado, aunque una parte de él dudaba de si merecía tanta confianza. Sabía que su padre le había abandonado y no guardaba un afecto real por Poseidón. No todo el mundo veía con buenos ojos a Licasto. Los sacerdotes de Atenea, en especial, recelaban de su origen. Para ellos, el linaje de Poseidón representaba la humillación sufrida por el dios marino cuando la diosa ganó el patronazgo de la ciudad. Desconfiaban de que un hijo de aquel rival pudiera aspirar a gobernar. Por tanto, se pronunciaban contra él en algunos ritos sagrados, calificando su auge como una provocación a la voluntad divina. Una noche, mientras Licasto regresaba a su modesta casa, un grupo de fanáticos de Atenea lo interceptó. Le exigieron renunciar a sus pretensiones políticas y marcharse. Se produjo un choque violento. Licasto repelió la agresión con una fuerza inusual, dejando inconscientes a varios. Ese incidente alimentó la leyenda de que su sangre semidivina lo hacía casi invencible. Al amanecer, la ciudad entera comentaba el suceso. Megacles y sus aliados aprovecharon la fama de Licasto para impulsarlo a un puesto aún más elevado. Argumentaban que con Licasto a la cabeza, Atenas podría expandir sus influencias marítimas, pues la herencia de Poseidón serviría de amuleto en las rutas navales. Al cabo de pocas estaciones, Licasto ya figuraba como un arconte con poder significativo, un gobernante temporal que recibía honores y aplausos. El gobierno de Licasto resultó una mezcla de decisiones populares y manejo de los símbolos de su herencia divina. Por un lado, redujo ciertos impuestos, favoreció la construcción de nuevos muelles y decretó leyes que buscaban mejorar la situación de los campesinos. Eso le granjeó la simpatía de muchos ciudadanos. Por otro lado, no dejaba de exhibir su mística. Se presentaba con un tridente simbólico en actos públicos, evocando la figura de su padre, Poseidón. Los sacerdotes de Atenea murmuraban que semejante ostentación era un insulto a la diosa protectora. Sin embargo, Licasto seguía una línea política más práctica que religiosa. Decía respetar a todos los dioses, pero buscaba realzar la influencia de Poseidón. Con el paso del tiempo, se generó una tensa división en la ciudad. Quienes apoyaban a Licasto, viéndolo como un regenerador de Atenas, y quienes lo veían como un advenedizo que amenazaba el culto central a la diosa. En esa atmósfera se habla de un augurio funesto. Durante un festival, una estatua de Atenea se habría agrietado de forma misteriosa, y una voz anónima gritó que aquello era señal de la cólera divina. Licasto, escéptico, desestimó el presagio. Continuó con sus proyectos reforzando murallas y patrocinando la construcción de galeras. Creía que la fuerza militar era clave para que Atenas prosperase. Las desavenencias llegaron a un punto tal que un grupo de sacerdotes viajó al oráculo de Delfos para pedir consejo sobre la situación de Atenas y la legitimidad del mandato de Licasto. El oráculo, canal de la voluntad de Apolo, era respetado en toda Grecia. Se dice que, tras varias jornadas de plegarias, la Pitia pronunció un vaticinio escalofriante. El hombre nacido del mar que gobierna la ciudad de la lechuza
será enterrado vivo, o la ruina caerá sobre vosotros. La noticia regresó a Atenas como un trueno. Muchos la interpretaron de forma literal. La única manera de evitar un desastre era enterrar vivo al Licasto. Otros creían que había interpretaciones menos extremas. Tal vez exiliarlo bajo tierra, confinarlo en una mazmorra o algo simbólico. Aún así, la facción opositora se apresuró en exigir el cumplimiento estricto del oráculo. Veían la oportunidad de librarse de Licasto de una vez. Ante el clamor, Licasto manifestó su incredulidad. No entendía cómo Apolo ni Atenea podrían ordenar un sacrificio tan cruel. Sin embargo, parte del pueblo, temeroso de desatar la furia divina, clamaba que el oráculo era incuestionable. Megacles, el aristócrata que había impulsado al joven, de pronto se desmarcó, temiendo que defenderlo pudiera arrastrarlo a la desgracia. En pocos días, la situación se volvió caótica. Estallaron disturbios. Algunos partidarios del Licasto intentaron blindar el poder del gobernante, enfrentándose a quienes buscaban cumplir la profecía de Delfos. Se vivieron choques sangrientos en las calles. En la Acrópolis, los sacerdotes de Atenea rechazaron cualquier acuerdo con Licasto. Numerosos ciudadanos presos del miedo pedían un remedio rápido. Si la profecía hablaba de enterrarlo vivo, era preferible sacrificar a uno que arriesgar a todos. Sintiéndose cada vez más aislado, Licasto se refugió en un palacio que le servía de residencia. Intentó convocar a la asamblea, pero la gente estaba demasiado crispada. Finalmente, un consejo de ancianos, quizá influido por la casta sacerdotal, ordenó que Licasto fuera apresado. Varios hombres armados asaltaron el palacio. Hubo una breve resistencia, pero los partidarios de Licasto se vieron superados. Él mismo, mostrando una fuerza asombrosa, derribó a muchos, pero acabó vencido por la superioridad numérica. Se improvisó un juicio público en una plaza abarrotada. El principal acusador, un sacerdote de Atenea, leyó la frase del oráculo en voz alta. Todo era sombrío. Las gentes parecían temer más la maldición que sentir misericordia por el hombre al que habían elegido como gobernante no hacía tanto. El juzgado, conteniendo la rabia, se limitó a declarar que las palabras del oráculo eran claras. Licasto debía ser enterrado vivo. Atado de pies y manos, Licasto gritaba que todo era un engaño, que los dioses no podían pretender un acto tan atroz. Aún así, el populacho, conmovido por la superstición, aceptó la sentencia. Algunos lloraban, incapaces de alzar la voz contra el dictamen. Otros, fanáticos, clamaban que la sangre de Poseidón no sería una defensa contra los designios de Apolo o Atenea. En un terreno cercano a la muralla se cavó una profunda fosa. Allí, los verdugos introdujeron a Licasto. Se dice que, mientras lo cubrían de tierra, el hijo de Poseidón lanzó maldiciones contra la ciudad, augurando que sus muros se derrumbarían y que el mar algún día reclamaría aquel lugar. Sus últimas palabras, ahogadas bajo la grava, eran un lamento y una rabia contenidas. Consumado el acto, la gente se dispersó con temor. Algunos creían haber salvado a Atenas de una gran catástrofe. Otros se marcharon con un amargo sabor de culpa. El cuerpo de Licasto, enterrado en vida, reposó en aquella fosa sin nombre. Al cabo de unos años, su caso se convirtió en un recuerdo difuso, envuelto en leyendas sobre la supuesta maldición que él pronunció. No se registró un derrumbe inmediato de la ciudad, pero sí se hablan de periodos convulsos, con rivalidades internas. Megacles, quien lo había alzado al poder, también desapareció de la escena, implicado en conspiraciones. La facción de los sacerdotes de Atenea reafirmó su influencia. El culto a Poseidón, en cambio, quedó más relegado en Atenas, pues se consideraba que la historia de Licasto era un ominoso ejemplo de lo que podía suceder
cuando el linaje del dios marino se inmiscuía en asuntos de la ciudad. En años posteriores, algunos viajeros decían oír susurros en la noche cerca del lugar donde Licasto fue enterrado. Rumores de un espíritu iracundo, una voz clamando justicia bajo la tierra. Muchos preferían no hablar de ello y evitaban acercarse. Se convirtió en uno de esos parajes abandonados que se rodean de historias de fantasmas y venganzas póstumas. Con el pasar de las generaciones, la historia de Licasto se transmitió de forma fragmentada. En algunos relatos se lo describe como un tirano que abusó de su fuerza semidivina. En otros se ve a un joven justo que fue víctima de la superstición y los intereses políticos. El oráculo de Delfos quedó como la gran autoridad moral que dictó la sentencia, y Atenas, pese a su fama posterior de cuna de la democracia, cargaba en su memoria con esta mancha de haber sepultado vivo a uno de sus gobernantes. Los poetas que rescataron el mito se fijaron en la paradoja de que el hijo de Poseidón, un dios orgulloso y rival de Atenea, acabase enterrado en la ciudad devota a la diosa de la sabiduría. Algunos interpretan que fue un acto final de victoria para Atenea, mientras que otros sugieren que Poseidón, ignorando o despreciando a su hijo bastardo, no movió un dedo para salvarlo. Como sucede con todos los relatos antiguos, cada versión pone el acento en una faceta distinta. También se cuenta que, durante una inundación posterior que afectó parte del Ática, algunos atenienses recordaron la maldición de Licasto. Vieron en la riada un castigo tardío, como si el rencor del hijo de Poseidón encontrara su forma de emerger a la superficie. Sea como fuere, el mito de Licasto terminó sepultado bajo nuevas narraciones y leyendas, y rara vez se menciona entre las grandes historias de Atenas. En la memoria de Atenas, la tumba olvidada de Licasto nos habla de un tiempo en que los hombres buscaban respuestas en el susurro de los oráculos, incluso cuando esas respuestas los llevaban a actuar contra sus propios líderes. Su historia no es solo un relato de castigo divino, sino un espejo de cómo el miedo y la obediencia ciega pueden nublar la razón. Licasto, enterrado vivo por quienes un día lo veneraron, simboliza la fragilidad del poder humano frente al enigma de lo sagrado. ¿Fue su destino una advertencia de los dioses o un recordatorio de que, ante lo desconocido, los hombres suelen elegir la supervivencia sobre la lealtad? Los mitos griegos, como este, no son simples fábulas, son ecos de preguntas que aún nos persiguen. ¿Hasta dónde llegaríamos por aplacar lo que no comprendemos? ¿Qué sacrificaríamos en nombre de una fe sin respuestas? Gracias por explorar con nosotros este rincón olvidado de la mitología. Si este viaje te ha hecho reflexionar, déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte el video con quienes aman las historias que desafían el tiempo. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que yacen bajo el mármol de la antigüedad.